العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. Jihad is an Arabic term which means to fully strive or exert oneself. Cuando escuchamos comentarios sobre el Islam, hay dos términos recurrentes: la guerra santa y el yihad. Los orígenes de Guerra Santa no provienen del Islam, sino de las cruzadas, para recobrar el control de Jerusalén en el siglo XI, en contra de los infieles. Y los infieles, en ese caso, eran los musulmanes. No existe en el Corán término alguno que mencione, refiera, expresa o implícitamente a la Guerra Santa. Ninguna guerra, por definición, es santa. Todas las guerras son detestables y hay que tratar de evitarlas a cualquier trance, salvo, claro está, que resulten inevitables. Durante los primeros años de la profecía de Muhammad, la paz y la bendición sean con él vivió en una ciudad donde estaban oprimidos, donde se los perseguía junto a sus seguidores debido a su religión. Hasta que finalmente emigra de la ciudad de la Meca a la ciudad de Yatrib o Medina, situada a 320 kilómetros de distancia. Parecía que la comunidad misma estaba en tal peligro de ser destruida si no hubiese habido una resolución de los propios musulmanes para unirse y oponerse al enemigo. Entonces el Islam mismo, por esa circunstancia, podía ser víctima. Fue en ese contexto que el Corán le permitió a Muhammad, paz y bendición sean con él, y a sus seguidores que se defendieran contra los ataques. Debemos recalcar que esto hay que interpretarlo en cada contexto particular, porque la yihad no es una constante en la interactuación entre musulmanes y no musulmanes. La guerra se da bajo circunstancias excepcionales, en determinados casos y muy esporádicamente. El Corán proclama un concepto muy detallado de guerra justa. El Corán nos dice que solo puedes luchar en ciertas ocasiones. La primera de ellas es, de alguna manera, el ejercicio del derecho de la legítima defensa. Cuando alguien es atacado, puede repeler ese ataque. La segunda es cuando alguien es expulsado de su tierra. Tiene todo el derecho, por supuesto, a defender su tierra y sus propiedades y sus bienes. Es muy interesante ver que durante los primeros años de su prédica, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, vivió bajo una persecución feroz y constante. Pero los musulmanes no pelearon. El Corán les ordenó que no pelearan, que no ofrezcan resistencia violenta a sus opresores. Fue luego de esos años de hostigamientos cuando se mudaron a otra ciudad, cuando estaban bajo el ataque del ejército, que a los musulmanes se les permitió recién allí combatir. De acuerdo a la ley islámica, hay condiciones muy estrictas para el combate. No hay duda que los musulmanes, como el resto de la humanidad, tienen el derecho legítimo de defenderse contra una agresión o contra una opresión. El Islam nos enseña que la guerra está permitida con el fin de preservar el bienestar de la comunidad o para evitar la propagación de una opresión. En el Islam se establecen las condiciones y el enfoque acerca de la guerra. Por ejemplo, si se combate, no puedes cortar un árbol, no puedes dañar ningún lugar de culto o templo sagrado, ni a nadie que en ese momento se encuentre cumpliendo con su religión. No puedes dañar tampoco a las mujeres, ni a los niños, ni a los animales. There are many coincidences between the second chapter in the Quran, the cow, and Deuteronomy 20 in the Old Testament. There are, as well, certain differences. En el primero, los musulmanes combaten por la causa y en nombre de Dios. En cambio, en la Biblia, es Dios mismo el que se involucra en las acciones bélicas, el que ataca, persigue y destruye a sus enemigos. Cuando leemos la Biblia, vemos que Jesús dice: no crean que he venido a hacer la paz, sino a levantar la espada. Esto puede sin duda ser malinterpretado y abusar de ello. Desafortunadamente,
Nosotros los humanos tenemos que interpretar el momento de la historia en el cual fue revelada cada escritura sagrada para no pervertirla. Inmolarse en la yihad es un pecado gravísimo y que está absolutamente prohibido. La realidad es que tanto el Corán como los demás libros y escrituras sagradas son reticentes o renuentes a justificar cualquier clase de acción armada, cualquier tipo de guerra. Si estás combatiendo a quien te ha oprimido y ellos se rinden y buscan la paz, entonces tú también debes buscar la paz. El Corán nos dice, incluso si crees que es una artimaña y crees que realmente ellos no quieren buscar la paz o por cualquier otro motivo que sea, incluso en ese caso debes depositar tu confianza en Dios y hacer la paz. Hay un versículo del Sagrado Corán que dice: quien salva una vida es como si salvara a toda la humanidad, y quien quita una vida es como si privara de la vida a toda la humanidad. God doesn't have a zip code. He doesn't live in Mount Sinai, or Rome, or Mecca. He doesn't either live in this city. These are not the streets where he walks. These are not the cafes he visits. These are not the homes where he dwells. You cannot find him behind these arches, nor does he conduct his affairs in these magnificent buildings. He doesn't live here because he lives in your soul and your mind. God tells humans in the Holy Quran, we are closer to him than his jugular vein. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن